Amigos de nuestro entorno y de Peregrinos Radio y Televisión, en esta ocasión, por la importancia y los comentarios que nos hicieron sobre el primer programa donde visitamos un vivero municipal, en esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de esta cápsula tan importante, en donde vamos a ver la segunda parte o otro vivero municipal aquí mismo en la ciudad de Morelia. Este vivero tiene ciertas características, ya que aquí se reproduce principalmente plantas ornamentales para la misma ciudad. En esta ocasión, pues nuevamente me da muchísimo gusto que nos acompañe la maestra Mayra Soria, directora de Milis Creative, y quien es una fanática de las plantas, y obviamente también el biólogo Alfonso Suárez, director de Residuos Sólidos aquí en la ciudad de Morelia. Comenzamos. Pues ahora nos encontramos de nuevo con nuestro amigo Alfonso. Muchísimas gracias por las oportunidades que nos has dado, gracias por estar aquí. Y quiero por favor ahora que nos comentes dónde estamos. Con mucho gusto. Sí, mira, gracias a ustedes por la importante labor de difusión de una cultura ambiental en Morelia. Nos encontramos en el vivero municipal donde se producen plantas de ornato. En la ocasión anterior estuvimos en el vivero que le llamamos de carácter forestal, y en este se produce la planta que se utiliza en la jardinería de las distintas plazas de la ciudad de Morelia. Entonces este es un espacio también del municipio, hermoso, relajante, aquí con su laguito interior, ¿verdad? La gente no se imagina que este hermoso lugar está prácticamente sobre el libramiento, a un costado de Protección Civil, a un costado del estadio. Dentro de la ciudad de Morelia. Dentro de la ciudad de Morelia. Exactamente. Aquí tenemos la producción, como te decía, de la planta ornamental que va a las zonas de jardinería, y también aquí se cuenta con lo que le llamamos planta madre, es decir, la planta de donde obtenemos el material vegetativo para seguir con la reproducción de las mismas. En esta casa sombra tenemos la producción de diversas especies de plantas de ornato. Como puedes ver, ahí tenemos la Mona Lisa, tenemos algo de lavanda, por acá tenemos también algunas plantas de clavo, tenemos también platanillo, tenemos algunos cingonios, esta otra planta es citronela, ¿verdad? Aquí tenemos planta suculenta, y por allá tenemos diversas plantas de flor, también tenemos de follaje o para generar distintas texturas en los jardines, como esta planta grisácea, santolín. Por acá tenemos lantana cámara, que es esta floración amarillo naranja. Tenemos por aquí panalillo. Si lo percibes, el panalillo huele a miel. Sí, cierto. Eso atrae a las abejas. Es una excelente planta para la alimentación de las abejas. Por aquí pues veo que tienen mucha variedad. En mi caso, por ejemplo, esta planta que me dijiste, ¿cómo se llamaba? Lantana cámara. Lantana, yo la conozco como frutilla, y es de diferentes tonos de colores, ¿no? Rosa, moradito, blanca, blanca. La hay también. Ajá. Una pregunta, Alfonso, sabemos que de acuerdo a la etapa del año o festividades, la época, en el centro histórico ponen cempasúchil, para el el muerto, el 2 de noviembre, o ponen lo que son las nochebuenas. Mi pregunta es, ¿qué pasa con esas plantas que después las retiran para la época que sigue? ¿Qué es lo que pasa? Sí. Mira, se da un manejo de la vegetación, como bien señalas, de acuerdo a la época. Entonces se trata de tener bella nuestra ciudad, se trata de tenerla en floración. Entonces, cuando nosotros retiramos la planta de Nochebuena, el mismo cempasúchil,
¿verdad? Se vienen a los viveros y esa planta sigue su desarrollo y también se pone a disposición de la población, o sea, se obsequia a la población porque una planta mexicana como lo es la Nochebuena, pero que se reconoce en todo el mundo, muchas veces se produce nada más para la temporada navideña y luego se deja morir. Entonces la idea no es esa, la idea es de que esa planta esté viva y se puede plantar a suelo, sacar de las macetas y desarrollan muy bien. Crecen mucho. Crecen, sí, te alcanzan 2-3 metros de altura. Entonces hay que seguirle nosotros con esa cultura de estar cambiando la plantación pero utilizarla. Muy bien. Mire, esta que tenemos por aquí es una portulaca, ¿verdad? Este es un tipo de crisantemo. Por allá tenemos nuevamente el cingonio. Plantita se utiliza mucho ahora en lo que es los jardines verticales, porque te da un color, una textura y es muy bella su flor. Muy bonita. Niño en barco se le conoce de manera común a esta planta. Es tan interesante la reproducción de muchas especies para que los diferentes municipios puedan contar con sus plantas de ornato y no como hacen algunos municipios que van y compran. Entonces es más fácil que se reproduzcan en sus propios viveros. Muchas veces también es muy importante que en las escuelas se reproduzcan y que sirvan de enseñanza para los propios niños el hecho de plantar semillas. Ahorita en esta toma que va a hacer mi amiga Milis, te vas a dar cuenta de que en un pequeño espacio que estamos hablando de no más de 1 metro por unos 3 metros, están en proceso de reproducción cerca de 680 plantas y te vas a dar cuenta el tamaño que realmente te abarca. Rica variedad de la planta que tú conoces como payaso, pero que son coleos. El género científico es coleo. Okay. Y tenemos aquí distintos colores, distintas tonalidades. Digo, estamos de acuerdo que de acuerdo a la entidad o como nos hayan educado, les ponen nombres diferentes a las plantas, ¿verdad? Generalmente las plantas tienen el nombre científico, que ese es el mismo en todo el mundo, claro, y el nombre común. Sí. Entonces en un mismo país, en un mismo estado, podemos conocer de diferente manera a la misma planta. De ahí la importancia del nombre científico. Perfecto. Mira, estoy observando unas suculentas que son las que utilizamos en Milis Creative. Nosotros, este es un tipo de suculenta. ¿Cómo se llama? Sí, este arbolito, la gente lo conoce luego también como arbolito, ¿verdad? Pero debo decirte que tiene una propiedad irritante. Esta planta te puede producir alergia. En una ocasión, al hacer yo la poda de uno de ellos, me causó una irritación tal en los ojos que me duró más de 12 horas y tuve que hacer lavado de ojos, tuve que tomar medicamento para precisamente controlar esa reacción alérgica. Entonces también hay que tener cuidado. Eso es muy importante en las plantas, saber cuáles nos pueden producir algún tipo de reacción alérgica. Aquella otra que vemos enfrente, estamos hablando que es una planta que se utiliza mucho en jardinería, que le llaman chisme, porque se propaga muy fácilmente. Atrás de ti tenemos la sangre libanesa, que es una de las especies que se han privilegiado para la reforestación urbana en esas calles completas que ha estado impulsando el municipio de Morelia. Por ejemplo, en lo que es la vialidad de Madero Poniente, metieron varias de esas, igualmente en la calle Ocampo. Sí, es un tipo de begonia. Hay una gran variedad de begonias. Por allá tenemos una planta emparentada con el amaranto. Por acá
llamada mala madre también, o listón. Mala madre porque dice que avientan a los hijos, como puedes ver ahí en la gravilla. La raíz, ¿no? Exactamente. Pues son estrategias de sobrevivencia. Alfonso, otra pregunta. ¿Dónde colocan las plantas por la época, como lo comentábamos hace rato? También ustedes tienen que ver el lugar donde van a poner, por ejemplo, una begonia, una suculenta, no sé, todas las plantas que tenemos aquí. Sí, definitivamente tenemos sobre todo dos grandes bloques, lo que son plantas de sol y plantas de sombra. Entonces tenemos que cuidar mucho ese aspecto, pues para que la planta no se estrese, la planta no sufra, y entonces es uno de los primeros criterios a establecer. Segundo, el tránsito de las personas. ¿Sí? Entonces, también con los fines estéticos, si son para darle vista, para resaltar algún aspecto de la vialidad, todos esos son factores que hay que tomar en cuenta. Otra pregunta, Alfonso, que se me hace demasiado importante. ¿Tú crees que es suficiente esto que tenemos en este vivero, en el municipio de Morelia, para abastecer la ciudad de Morelia? Definitivamente no, no es suficiente, necesitamos tener mayor producción de planta, sobre todo si las estamos cambiando por temporada, ¿sí? Aquí deberíamos de tener una mayor producción de petunias, por ejemplo, de pensamientos, que son plantas que le dan mucho colorido a la ciudad. Además de que ya se ha avanzado mucho en las vialidades, sobre todo en lo que se refiere a las camelinas. Las camelinas o bugambilias son muy notorias ya en la ciudad de Morelia. Es producto de trabajo de muchos años, no es de un año para otro. Y debemos de seguir con esa cultura de en las vialidades establecer camelinas. Y ya para lo que es prácticamente jardinería, de plazas, de parques, de vialidades donde se transita, ahorita que estamos haciendo mucho el tema de las ciclovías, perdón, podemos nosotros ir pensando en estar aumentando la capacidad de producción. Necesitamos definitivamente hacer crecer 5 o 10 veces el vivero municipal, de manera que tengamos esa capacidad, porque luego también debo decirte, también se adquiere planta. Se adquiere planta cuando nosotros no tenemos esa capacidad de producción o por la especialidad de la planta, por ejemplo, la nochebuena. Alfonso, bueno, tú que has visto en los programas que hemos hecho, lo que hemos notado es que no hay viveros municipales. Por ejemplo, en el caso de Cuitzeo, pues no hay un vivero municipal. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, la producción de planta siempre ha sido insuficiente. Es como un grave talón de Aquiles. Deberíamos de tener viveros comunitarios en pequeñas localidades. Deberíamos de tener viveros municipales, regionales. Anteriormente, el propio estado de Michoacán, estamos hablando que en los años 90 contaba con 20 grandes viveros regionales distribuidos a todo lo largo y lo ancho del estado, y con eso se producía la mayor planta para los programas de reforestación, sobre todo los programas de reforestación rural. También existían viveros de organizaciones de productores, sobre todo de productores forestales. Sí, en este momento, de los años 2000 para acá, se redujeron de manera drástica los recursos. Sí, yo creo que ahora, con el programa Sembrando Vida, es que se está dando un nuevo auge a la producción de plantas. ¿Por qué? Porque el programa Sembrando Vida es el que estaría impulsando de manera más enérgica, más fuerte, la reforestación. Porque hay que plantar árboles que le den para vivir a la gente. Entonces hay que plantar árboles frutales y hay que plantar también árboles forestales. En el caso de Michoacán, pues se va a privilegiar la zona templada húmeda, que es por ejemplo donde está Morelia, pero también en la Sierra Costa
bajando allá para Cualcomán, Chinicuila, Aquila, Coahuayana, se ocupa también estar produciendo plantas de carácter forestal para la selva baja. Yo creo que uno de los vertientes de este programa, que es a nivel federal, es la creación de viveros, porque se encontraron que tenían una meta muy alta de plantación, pero no había la suficiente producción. Te doy el caso de Michoacán. En el caso de Michoacán, la Comisión Forestal del Estado logró producir para el programa Sembrando Vida alrededor de 15 millones de plantas. ¿Sí? De no haber sido esta producción por encargo, que se le pagó a la Comisión Forestal para hacer la producción, utilizando la infraestructura existente, porque muchos de los viveros están ociosos por falta de recursos presupuestales, porque a nivel de la CONAFOR, a nivel de la COFON, a todos los niveles, es que se ha reducido el recurso para la producción de planta. Alfonso, una pregunta que no puedo dejar pasar. ¿Qué tanto sobrevive la planta que ubicamos para reforestar? Sí, mira, el porcentaje de sobrevivencia de la reforestación rural suele ser más alto de lo que la gente se imagina. Yo tuve la experiencia de haber realizado una evaluación de reforestaciones en el año 97. En esa evaluación estábamos evaluando la sobrevivencia de lo plantado en el 93, en el 94 y en el 95. Y en promedio obtuvimos una sobrevivencia mayor al 65% después de 3 años de establecida la planta. Sin embargo, hay gente que afirma de manera categórica que de cada 100 árboles se mueren 90. Yo no estoy de acuerdo. Yo he visto otras cosas y no lo hice mediante un muestreo. Lo hice de un censo total a 32,000 hectáreas. En esas 32,000 hectáreas nosotros pudimos cuantificar planta por planta la sobrevivencia. Y hubo lugares en donde la sobrevivencia oscilaba en el 95%. Son condiciones muy especiales. Estamos hablando de las reforestaciones en el monte, en el campo, en el cerro. A nivel de ciudad, también la sobrevivencia suele ser alta cuando hay cuidados de la ciudadanía, pero cuando se establecen las plantas en lugares que luego incluso son retiradas porque se construye, pues entonces ahí se pierde la totalidad, ¿verdad? Por eso debemos de hacer una buena planeación. La sobrevivencia de la planta va a estar dada porque se escogió la especie adecuada y se estableció en el lugar adecuado, en el momento adecuado. ¿Cuál es el momento adecuado? Cuando está bien establecido el periodo de lluvias. Es decir, mucha gente que luego se preocupa por el tema de la reforestación, quiere reforestar en mayo, quiere reforestar los primeros días de junio. No, hay que reforestar cuando ya la humedad en el suelo supere los 40 centímetros de profundidad. Y eso se logra a finales de junio y los primeros días de julio. Entonces nosotros debemos de calmar a los impacientes. En 2019 hicimos un curso muy interesante con la Universidad Michoacana y debo decirte que fue sorprendente. Tuvimos más de 700 asistentes en un solo evento, en un solo día, en donde se dieron las generalidades de la reforestación. Porque incluso hemos encontrado que hay gente que planta el arbolito con todo y bolsa, ¿sí? Y la bolsa impide el desarrollo de la raíz. Tiene que ser retirada la bolsa, tiene que ser podada la raíz de lo que haya sobresalido de la bolsa. Es decir, que si nosotros tenemos una planta que ya salió la raíz de la bolsa por algún orificio, por alguna fisura, esa raíz ya está muerta. Esa raíz hay que podarla y dejar nada más lo que está contenido en lo que es el montón de tierra, ¿sí? Entonces, ese curso fue muy satisfactorio porque nos permitió
contener el impulso de la gente, que sí podrá ir a plantar muchos arbolitos, pero se van a morir porque no tiene la condición. Ahora, en la ciudad también difiere un poco, porque hay posibilidades de darle riego por parte de la propia gente interesada que plantó el arbolito. Claro. Pero sí es muy importante tener claro, ¿verdad?, que hay que tener un buen sitio para plantar, una buena especie y el tiempo idóneo. Buenas tardes, mi nombre es Jesús García Maciel. Aquí en esta área es donde propagamos la planta, iniciando desde un esqueje, agarramos, la plantamos y esperamos un promedio de 20 a un mes, de 20 a 30 días para que el sistema radicular desarrolle, para ya después hacer el trasplante. Aquí en esta área permanecen un promedio de 20 a 30 días, ya que desarrollan ya que brota la raíz, la volvemos a pasar al área de lo que es el taller de trabajo, y ahí hacemos el trasplante. De ahí las mandamos a un lugar que la llamamos área de desarrollo, que es invernadero, y ya ahí es donde alcanza su maduración la planta. Ya una vez que ha alcanzado la maduración, pasamos a esa planta que ya está lista para ser plantada, la pasamos a esta área, que es el área de ingreso y egreso. Sí, ya es toda la planta que tenemos lista para los jardines. Se está sacando lo que es el esqueje de una planta que ya pasó de su temporada de floración. Ya se empieza a hacer fea. Entonces, para efecto de no tirar, se le da rehabilitación. ¿Se vuelven a trasplantar? Sí, se va sacando lo que es el esqueje. Okay. El esqueje es un pedazo de la vara, procurando agarrar lo que viene siendo una yema de crecimiento. Okay, excelente. Porque ¿Y esos se pasan ahí? Sí. Nos encontramos en el área de desarrollo, que es este invernadero con una infraestructura ya más sofisticada. Aquí tenemos condiciones controladas de temperatura y de humedad. Aquí tenemos un sistema de riego por nebulización y con el calorcito que se genera en el invernadero logramos el desarrollo de las plantas que estamos trasplantando, como lo acabamos de ver con los compañeros. Toda la planta que se hace el trasplante se trae aquí y aquí se desarrolla. Alfonso, pues muchísimas gracias por permitirnos conocer todos estos lugares tan hermosos. De veras, muchísimas gracias. Y espero que nos vuelvas a invitar a otro lugar así de hermoso como los que nos has invitado. Y toda la explicación que nos diste creo que nos va a ayudar mucho. No, pues yo quiero agradecerles a ustedes, porque con estos programas nos ayudan ustedes a difundir en la población de Morelia lo que son los aspectos ambientales. En esta ocasión abordamos la producción de planta, un poco también hablamos de las reforestaciones y bueno, la verdad que invitamos a toda la ciudadanía de Morelia a participar en el cuidado de nuestro entorno, en el cuidado del medio ambiente. Muchísimas gracias. Amigos, pues bueno, ya te diste cuenta a lo largo de esta entrevista, este programa, que me ayudó mucho aquí la maestra Mayra Soria, que repito es fanática de las plantas. La verdad es que no se quieren ir, ya no hay forma de decirle que pues ya se acabó la entrevista. Te agradecemos mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Nuestro Entorno.